Buenos días, mi nombre es Sara Gómez, soy estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en la extensión Por la Mar y el día de hoy les voy a hablar sobre los elementos de transmisión de potencia. Primeramente, los elementos de transmisión de potencia son responsables de que la maquinaria industrial funcione cuando conectamos sus partes móviles. Los productos de transmisiones de potencia de calidad se traducen en un menor coste en cuanto al mantenimiento de una máquina. Así, la máquina funcionará con mayor eficiencia y aumentará el tiempo medio entre fallos y reparaciones. Estos son ampliamente utilizados en industrias como la industria química, del metal, automotriz, de gas, petróleo, minería, alimentación, construcción de máquinas y herramientas, entre otras. La transmisión de potencia es un sistema que permite conducir energía de una fuente a otro mecanismo, así incrementando, manteniendo o decreciendo la velocidad y el torque. Existen dos tipos principales, el mecánico y el eléctrico, aunque el mecánico es el más ampliamente utilizado en la ingeniería. Para que los sistemas funcionen como se espera en las aplicaciones industriales, es importante conocer cuáles son los tipos de elementos de transmisión de potencia, para así poder escoger el que más se adapte a las necesidades. Los primeros tenemos las bandas, que son mecanismos que funcionan a partir de una correa dentada y engranajes. Estas transmiten potencia y pueden también aumentar o disminuir al momento de hacerlo. Este sistema se compone de dos o más ruedas dentadas a un movimiento de rotación por medio de una cinta continua colocada a tensión. Una de las poleas es motriz o también llamada conductora, que es la encargada de transmitir el movimiento, y también tenemos otra polea llamada conducida, que va ajustada al eje en el que se desea mover. Estos son normalmente hechas de cuero reforzado, tela o cuerda aulada, hule o plástico no reforzado. Las ventajas de las bandas es que estas permiten absorber choques, transmitir potencia entre árboles a distancias relativamente grandes y de forma económica, y que precisan poco mantenimiento. Los tipos de bandas se clasifican según su transmisión y según su geometría. Según su transmisión tenemos las bandas abiertas, cruzadas, las bandas con poleas externas, bandas con poleas internas o bandas con varias poleas. Y luego, según su geometría, tenemos planas, como vemos en la imagen, tenemos redonda, en V y eslabonadas. Las eslabonadas son muy útiles ya que estas absorben hasta el 90% de la vibración, alargando así la vida útil de los demás componentes de transmisión. La correa en V permite transmitir pares de fuerzas elevados y a una velocidad que puede alcanzar hasta los 30 metros sobre segundo. Y tenemos la redonda, que se utiliza en transmisiones de poca potencia, normalmente en máquinas de enseres domésticos. Luego tenemos las poleas. Las poleas son ruedas fabricadas de material rígido a través de la cual pasa la correa de transmisión fabricada de un material elástico, como hablamos anteriormente. Es importante saber que en toda polea de transmisión el producto del número de revoluciones por minuto de la conductora por su radio o diámetro es igual al número de revoluciones por minuto de la conducida por su radio o diámetro. Luego tenemos los engranajes. Los engranajes son mecanismos de transmisión de potencia que funcionan a través del acoplamiento de dos ruedas dentadas, una motriz y una conducida. Gracias a su diseño se pueden utilizar en diversas orientaciones y aplicaciones. Estas son muy útiles porque pueden cambiar el par, la velocidad y la dirección de la fuente de energía. Los tipos de engranajes son engranaje recto, cónico, de tornillo, helicoidal y de cremallera. Luego tenemos las cadenas. Las cadenas se utilizan para transmitir potencia entre dos ejes con poleas dentadas que se encuentran alejadas entre sí. Como podemos ver en la imagen, los eslabones de la cadena encajan en cada uno de los dientes de las ruedas de los engranajes, de tal forma que al girar una de ellas arrastra a la otra. En la diapositiva podemos ver cómo podemos obtener valores matemáticos de incógnitas, como por ejemplo la potencia transmitida por la cadena, la velocidad lineal promedio de la cadena, el esfuerzo total de la cadena o los esfuerzos entre las articulaciones de la cadena. Para poder obtener el valor de la potencia corregida de cálculo, o también llamado PC, se utiliza la fórmula que podemos ver en la imagen. PC es igual a K1 por K2 por K3 por K4 por K5 por P,
siendo P la potencia transmitida. Y podemos obtener los valores de K, que son constantes, con los gráficos que podemos ver en la imagen, K1, K2, K3 y K5. También tenemos los casquillos. Los casquillos los podemos ver en las cadenas, como podemos ver en la imagen, que tenemos la placa o mallas de las cadenas acá y podemos ver arriba los casquillos. Los casquillos básicamente son componentes mecánicos que ayudan a poder reducir la fricción que se produce cuando dos superficies en contacto directo se deslizan una sobre la otra. Los casquillos de fricción más importantes son los cilíndricos fijos, los cilíndricos ajustables y los cónicos ajustables. Por último tenemos los acoplamientos, que son componentes de las máquinas que permiten unir el movimiento entre dos ejes en línea recta con dirección que puede ser paralela, inclinada o en planos diferentes. Básicamente, la función de los acoplamientos es asegurar la transmisión del movimiento y absorber las vibraciones en la unión entre los elementos. Los tipos de acoplamiento son rígidos, elásticos y móviles. Y los factores de selección que debemos tener en cuenta son las condiciones medioambientales como la corrosión, la humedad, también la accesibilidad, las características geométricas como son el tipo de eje, el tamaño de los acoplamientos y también las capacidades mecánicas del mismo. Muchas gracias por su atención, esta fue toda mi exposición.